Estamos en la bienvenida y quiero realmente aprovechar esta oportunidad para saludarlos, para agradecerles que estén respondiendo al llamado. Y fíjense, brevemente les comento para poder entrar en materia. Ayer estuve en un entrenamiento en la Universidad de San Diego de temas que tienen que ver con la mejora continua. Y honestamente me dio mucho gusto escuchar a los senseis. Estas son unas personas que han trabajado muy de cerca con Toyota y han estado trabajando con muchas organizaciones, y me dio mucha alegría saber que estamos en el camino correcto. Fue para mí placentero escuchar muchos de los conceptos que ellos estaban dando, que son los mismos conceptos que ustedes están aplicando en sus organizaciones. Quizá una de las cosas que me llamó la atención y que es prudente que les comente yo esto a mis muchachos y que ahora que está el webinar lo voy a iniciar así, es una cosa que acaba de comentar Mario. Ellos hicieron mucho énfasis en que no veamos Kaizen, mejora continua, como un evento. No veamos Kaizen, mejora continua, como un proyecto, sino veamos Kaizen y mejora continua como la forma en la que estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo sé que en eso está el reto, porque eso implica un cambio cultural. Pero si nosotros no priorizamos el Kaizen o la mejora continua como el medio a través del cual nosotros logramos el trabajo, entonces siempre se va a sentir que la mejora continua es algo además del trabajo. Sí, ponían el ejemplo de una investigación que se hizo donde en Japón y con Toyota se hace un Kaizen diario. Esto quiere decir que cada persona está haciendo un Kaizen todos los días. Se hizo la investigación, se descubrió, ¿verdad?, que en otras organizaciones se hace un Kaizen a la semana por persona, ¿no? En Estados Unidos se descubrió que se hace un Kaizen cada 7 años por persona. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no debemos de romper el paradigma de que, híjole, estoy haciendo mi trabajo, no, entonces no puedo hacer mejora continua. Sino que la mejora continua debe estar como parte de nuestro DNA, ¿verdad? Parte de lo que hacemos de forma continua todos los días. Siempre estar buscando mejoras y siempre hacer las mejoras, ¿no? Entonces, nada más era ese el mensaje, nada más para también poner el tono del taller. Yo creo que el 80% de los proyectos que yo veo fracasan, están vinculados con una pobre definición. Entonces, el día de hoy que vamos a estar trabajando con Mario, creo que nos va a servir mucho el entender un poco más cómo definir mejor las cosas. Mario ha puesto esto con todo su cariño y pasión por ustedes, así es que esperamos que les guste y obviamente les va a estar preguntando mucho para que participen. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por esas palabras y gracias por decirnos que vamos en el buen camino. Muchas veces en las organizaciones pasa mucho de que nos metemos en nuestras propias cosas, pero no nos damos cuenta si el mercado se está yendo para otro lado o si los gurús de la mejora están apuntando hacia otro lado. Y saber de que si vas a una universidad como esa en San Diego y te das cuenta que la gente está apuntando hacia ahí y nosotros también, creo que eso nos da aliento para seguir adelante y nos apoya en estos recursos que estamos haciendo. Y lo otro que mientras hablaba se me vino a la mente es de que Kaizen nació para reestructurar Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y Kaizen es mejora continua en cosas pequeñas. Así que si los gurús y los que inventaron la metodología lo usaron en cosas pequeñas, no veo por qué nosotros vayamos a querer hacer cosas muy grandes cuando en realidad Kaizen se trata de hacer las cosas en pequeño y poco a poco se va a ir logrando las cosas grandes. Muy bien, continuando con la agenda, tenemos dos objetivos para este webinar, que son desplegar una información sencilla
aplicable y práctica para nuestro trabajo. Establecer un método de pensamiento hacia la mejora. Si bien es cierto, el Kaizen, el evento de Kaizen que Carlos Ruiz ha hecho en los países, ha sido el motor y el que ha iniciado todos esos esfuerzos, ocupamos estar fortaleciendo este pensamiento hacia la mejora. Parte de eso es lo que hablábamos ahora al principio, que mejora no es una tarea más o un proyecto, sino es una manera de pensar hacia todo lo que yo hago, aún en la vida personal. Y por último, objetivo es aclarar las dudas que puedan tener acerca de lo que estemos hablando. Aquí quiero motivarlos a que participen. Yo voy a estar diciendo algunos nombres ahí para que me apoyen. Eso es correcto, ¿no? Vamos a ver. Tenemos a alguien que no tiene el mute puesto. Creo que es Santos Ramírez. Espérate, no hablo. Debieron de darnos una cosa. Santos, si gusta se pone en mute. Eso es, perfecto. Muy bien, y ahí les dejo una frase muy interesante que es: el propósito de un negocio es crear y mantener un cliente. Para el equipo de mejora continua, ustedes son nuestros clientes. Y ya creamos esta clientela o estos clientes por medio del Kaizen inicial que mencionaba ahora que Carlos Ruiz comenzó en los países, pero este esfuerzo del webinar es para mantenerlos, y para mantener nuestros clientes de mejora y aquellos que están matriculados con este tema. Muy bien, ahora, hablándole de participación, quisiera que algunos de ustedes, voy a mencionar algunos nombres, me digan qué ven en esta imagen. Tal vez comenzaría por Analisa. Me ayuda, ¿qué ven en esta imagen que estoy compartiéndoles? Sí, parece como una sombra. Ajá. De un no sabría muy bien de un pez, pero no puedo identificar si es un tiburón, si es una pequeña ballena. No tengo, parece chiquito porque el agua parece muy bajita, pero parece una sombra, no sé. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver que me ayude Liz. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué observas? Pareciera la imagen de una como ballena, pero a la vez me da la impresión que fuera un rollo de madera, como cuando haces un corte en un árbol. Ok, muy interesante. Ok, y uno más, tal vez Verónica. ¿Qué observa en la imagen? Pues igual, es una ballena, no sé, es engañoso, es una sombra que puede darnos otras referencias, pero no nos da otro motivo como para pensar que es una ballena. Excelente. Ok, muy bien, creo que todos estamos de acuerdo en que parece un pez y parece, o un tronco, como dijo Luis, que también si lo observan, puede ser. Y eso es lo que pasa mucho con los proyectos, que muchas veces creemos que tenemos la solución o creemos que sabemos cuál es el problema. Y muchas veces asumimos que es eso y nos vamos hacia ese objetivo, cuando en realidad ni siquiera lo hemos definido. Así que las herramientas que vamos a ver en este webinar son para definir bien el proyecto e identificar cuáles son las herramientas para identificar cuál es el problema, cuál es el objetivo que yo estoy alcanzando. Así que algunas preguntas que formulé para ayudarnos en esto son: ¿por qué este proyecto merece implementarse? Esta pregunta nos va a ayudar a que cuando veamos una iniciativa o un Kaizen, lo tengamos a la vista y hagamos esta pregunta, nos podamos dar cuenta si esto es realmente algo que la organización necesita. ¿Cuáles son las consecuencias de no hacer este proyecto o de no completar este Kaizen? Muchas veces contestando esta pregunta nos vamos a dar cuenta que el Kaizen que estamos haciendo es simplemente por terminar el Kaizen o porque queremos hacer un Kaizen. Pero estábamos hablando de que el Kaizen agrega valor y más a la organización. Así que
Esta pregunta es medular, ¿por qué es una prioridad? Y la cuarta es cómo se alinea esto a los objetivos y metas, y usted póngale ahí, de su oficina nacional, o de su vida personal, o de la organización y de las metas que la organización tiene, etcétera. Y estas 4 preguntas se formulan, y usted nos contesta con respecto al proyecto o Kaizen que usted tiene en manos. Eso quiere decir de que usted va en buen camino, y las respuestas son positivas. Si no lo son, probablemente tengamos que replantear la idea o ponerla ahí en un parking lot o ponerla ahí aparte para darle campo a otras que sí tienen mayor importancia para la organización. Muy bien. ¿Por dónde vamos? Six Sigma, el Lean Six Sigma es un tema que venimos hablando desde que tuvimos interacción con el Kaizen o en otras organizaciones nos contaron acerca de la metodología o nos dimos cuenta. Bueno, como bien saben, es un proceso y como proceso tiene en su metodología el DMAIC. ¿Okay? Alguno de ustedes recordará que DMAIC es definición, medición, análisis, mejora y control. Por ahora, el webinar de hoy lo que nos ocupa es la definición. Y la definición se divide en 3 puntos que quiero que anoten o que noten más bien que es de lo que vamos a hablar. Requerimientos del cliente. Para definir un proyecto o una tarea, yo ocupo saber cuáles son los requerimientos del cliente. Muy bien. Hay muchas herramientas para saber en definición cuáles son los requerimientos del cliente, pero en específico vamos a revisar en este webinar el VOC o voz del cliente y vamos a ver los críticos para la calidad. Esos 2 son los de requerimientos del cliente para yo definir un proyecto o una tarea a hacer o mejorar. Con respecto al flujo del proceso, tenemos varias herramientas. Una de ellas fue mapas del proceso. Estos mapas del proceso, muchos recordarán en los Kaizen que se hicieron mapas, tanto del estado actual como del estado futuro. Estos por eso están en verde porque ya pasamos por acá. Y ya ustedes los conocen, saben cómo hacerlos y los manejan al dedillo, decimos en Costa Rica. Y por último, tenemos el potencial del proyecto. Este potencial va a ser lo que nos va a dimensionar el proyecto, lo que va a darle fuerza al proyecto. Tenemos varias herramientas acá, pero por hoy vamos a cubrir lo que es formulación del problema, de la oportunidad, y vamos a cubrir lo que es el tema de objetivos SMART. ¿Alguna duda hasta ahorita? Un profesor de la universidad siempre nos decía, silencio positivo. Así que, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? Analiza tiene una. Mario, una pregunta respecto a la primera parte, donde hay básicamente la parte de definición y requerimientos de los clientes, requerimientos del cliente. Entonces, si puedes preguntar un poco más respecto a estas 3 categorías, requerimientos del cliente, flujo de proceso y potencial, ¿qué la distingue? Porque, por ejemplo, críticos para la calidad también lo usamos en los flujos de proceso. Entonces, me gustaría saber un poco más cómo dividimos, qué son exactamente un poco más los requerimientos del cliente, si puedes abundar en estas categorías. Excelente. Muchas gracias por la pregunta. Gracias porque nos ayuda a ahondar en el tema. Requerimientos del cliente, si los ponemos aparte, los podemos clasificar, los críticos de calidad, dentro de este apartado. El flujo de proceso claramente nos va a ayudar a identificar los críticos, también para la calidad y muchas veces críticos para el proceso. Pero, en este caso, lo que se quiso hacer es categorizarlos para el cliente, para lo que el cliente necesita, que es lo que ocupamos para nosotros definir qué quiere y con qué se va a sentir satisfecho. Entonces, como metodología,
Lo que queremos es que lo vean como que la voz del cliente me va a ayudar a definir cuál es ese requerimiento que él tiene y después de ahí vamos a sacar o vamos a concluir cuáles son esos críticos para la calidad, que es una métrica atada a la voz del cliente. Pero ya más en detalle lo vamos a ir revisando adelante en la presentación. Pero ahorita me interesa que vean esto como estilos, porque muchas veces uno recuerda cuando aprende categorizadamente. Entonces, requerimientos del cliente son todas aquellas necesidades que el cliente tiene y que yo ocupo satisfacer. El flujo del proceso es algo que ya está puesto, el proceso ya está diseñado, o puede que se vaya a diseñar, pero ya tiene una naturaleza. El cliente puede cambiar, el proceso puede ya estar establecido. Así que aquí lo único que yo hago es un mapa de proceso, de cómo está el proceso, para después hacer un mapa futuro. Pero este crítico para la calidad no depende del flujo del proceso, sino de lo que el cliente me pida. Voy a decirlo de otra manera. El proceso puede ser uno, pero los clientes pueden cambiar. Un flujo de proceso es igual, mientras que cada cliente puede querer cosas diferentes del mismo proceso. ¿Le queda clara la pregunta, Annalisa? Sí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Quizá, Mario, si me permites como un ejemplo, siempre me gusta ponerles ejemplos sencillos, ¿no? Pero creo que son ilustrativos. Y casi siempre caigo en el ejemplo del café, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero vamos a suponer que los requerimientos para mí como cliente del café son que sea en una taza, servirlo en una taza, cierta temperatura, que tenga cierta cantidad de café, etcétera. Esos son la voz del cliente, esos son los requerimientos. Crítico para la calidad para mí sería la temperatura. Es decir, puede ser que me lo des en un mug o que me lo des en una taza, pero para mí es indispensable la temperatura. El proceso, veámoslo como la cafetera. La cafetera es la que va a generar, ¿verdad?, ese café. Ahora, la cafetera puede tener críticos para el proceso que me van a ayudar a cumplir con el crítico para la calidad. Por ejemplo, si yo veo cuál es la resistencia de la parrilla donde se pone el café en la cafetera, eso me va a ayudar a saber que si yo en la cafetera no tengo bien esa parte o ese componente, el café va a salir frío. Entonces tengo que asegurarme que la cafetera me dé la temperatura que yo estoy queriendo, porque eso es crítico para mí. Entonces lo mismo pasa con sus procesos. Tenemos que entender quiénes son los clientes, qué es lo que quieren los clientes y qué es crítico para ellos, para que el proceso lo podamos identificar, aquellos críticos en el proceso que me ayudan a cumplir con esos críticos para la calidad. Entonces es como una cadenita. Excelente ejemplo. Y por otra parte, tenemos el potencial, ¿verdad? Para no dejarlo por fuera, el potencial es, por ejemplo, si yo tuviera unos 5,000 clientes como Carlitos Ruiz, entonces, si yo tuviera ese potencial de venta, y yo sé que los 5,000 clientes que son como Carlos Ruiz, le gusta a esa temperatura, entonces el potencial es ese. Yo tengo 5,000 clientes que están esperando que yo les sirva el café a esa temperatura y obviamente tengo una venta que se va a incrementar. Ahí está la oportunidad, ahí está el potencial del proyecto. Muy bien. Ok, continuamos. Entonces, voz del cliente. Lo primero, y Carlos lo mencionó ahora muy bien, lo primero es identifique su cliente y a quién debe preguntar. ¿Por qué dice identifique su cliente y a quién debe preguntar? Porque su cliente puede ser una persona, pero muchas veces esa persona
dice, yo soy el cliente y yo soy el que pago, pero hay otra persona que tal vez va a poner los criterios técnicos de cómo se hacen las cosas. Así que, tal vez para aterrizarlo en un ejemplo en misión mundial, nuestro cliente completamente directo sean los niños. Ahora yo le hago a ustedes una pregunta. ¿Le vamos a preguntar a los niños si lo que estamos haciendo está bien? ¿O ven ustedes que hay que preguntarle a alguien más para que podamos satisfacer a los clientes, que son los niños? Por eso es que identificamos clientes y a quién debemos de preguntar. Seguidamente vamos a preguntarle a los clientes qué les gustaría y qué no les gustaría. Pero también qué les gustaría cambiar. En el caso de que ya tengamos un proceso establecido, muchas veces es de hacer cambios al proceso establecido. Si estamos construyendo un proceso o una metodología de cómo hacer algo, dentro de finanzas o dentro de patrocinio, entonces preguntamos qué les gustaría al cliente que hagamos y qué no le gustaría. Esto se analiza y se va a traducir en requerimientos claves para la calidad. ¿Cómo nosotros vamos a triunfar ante los ojos del cliente? ¿Cómo nosotros vamos a triunfar delante de los ojos de los niños? ¿Cómo ellos se van a sentir satisfechos? Eso es voz del cliente. Ahora, quisiera hacer alguna pregunta acá, tal vez a Jenny. ¿Cómo cree Jenny que podríamos preguntar a nuestros clientes cómo hacer algo? ¿Qué metodología usarías? En mi caso sería la entrevista, es lo que me ha funcionado. Por ejemplo, ahorita estamos con el case de activo. Okay. Entonces hicimos que nosotros en la para actual recogimos el flujo del proceso y uno de nuestros usuarios, que es uno de los más exigentes, entonces le pedimos que viniera a la sala y empezamos a mostrarle cómo estaba el proceso y le dijimos a ella qué era lo que le gustaría que se mejorara dentro del proceso y qué cosas estaba haciendo ella por aparte para mejorar el proceso, y eso nos dio algunas cosas ahí bastante interesantes. Excelente. La entrevista, sin duda alguna, es una de las herramientas que tenemos para usar esta herramienta de voz del cliente. ¿Alguna otra que se le ocurra, otra herramienta que podríamos utilizar? Sí, Mario, yo creo que en algunos casos también se podría utilizar los focus group, hacer grupos focales para escuchar la voz del cliente. Ajá, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra? Hay una que es muy usual, que de hecho a muchos no nos gusta cuando nos llegan los correos. ¿Alguno se le ocurre cuál es? Podrían ser las encuestas. Exactamente. Las encuestas usualmente es lo que más se usa para identificar la voz del cliente. Usted lo ve en los supermercados, lo ve en donde va a darle mantenimiento al automóvil, lo ve en todo lado las encuestas. Pero las que ustedes mencionan, los focus group y las entrevistas también son maneras. Muy bien. Después de que tenemos esto, voz del cliente, vamos a identificar los críticos para la calidad. ¿Ok? Entonces, después de que encontramos lo más importante para el cliente, hay algo que no debemos de hacer cuando identificamos esto. Y es, ¿qué queremos nosotros hacer? ¿Qué creemos sería interesante implementar? Y eso es para los más creativos. Hay unos que se sientan y dicen, este proceso a mí me gustaría que sea totalmente automatizado. Y empiezan a ser muy creativos. Pero es precisamente lo que no se tiene que preguntar en un ejercicio de voz del cliente. ¿Qué es lo más conveniente para nosotros? Y qué es lo que siempre hemos hecho en esos escenarios. Muchas veces nos encajonamos en la manera que siempre hemos venido haciendo las operaciones, o haciendo los procesos. Así que tenemos que estar pendientes de no estar repitiendo porque creemos o porque siempre lo han hecho así en esta organización. Simplemente es lo que el cliente diga que
que le hace sentir bien o que lo hace ser a él un cliente satisfecho, eso es lo que va a dirigir el proceso. Y como les decía, de aquí va a salir críticos para la calidad. Aquí hay un ejemplo de una cena. Si yo solicito una cena a un restaurante, aquí puse 3 criterios. Uno es el envío, otro criterio que podría tener en cuenta es el precio y otro que podría tener en cuenta es el sabor. Con respecto al envío, podría contemplar la velocidad, que es tan rápido. Por el precio, podría contemplar qué tan barato o qué tan caro es. Y por el sabor, podría contemplar si es bueno, regular o malo. Un crítico para la calidad, y en inglés Critical to Quality, por eso se escribe CTQ, pero es crítico para la calidad en español, podría ser cada orden entregada en menos de 20 minutos. Y ya con esto definí una métrica que al 95% de que yo entregue todas las órdenes entregadas, todas las órdenes sean entregadas en menos de 20 minutos, con eso yo voy a satisfacer a mis clientes. Probablemente el dueño del restaurante esté contento con que el 95% de todas las órdenes estén siendo entregadas en menos de 20 minutos. Eso va a hacer su restaurante que tenga un estándar interesante. ¿Hay alguien que tiene una duda? Jenny, por favor. Mario, en este caso, lo que te puse en la forma de medir. Es correcto. Correcto. Es la forma de medir, pero aquí hay algo interesante y Carlos lo mencionó ahora en su intervención con el ejemplo del proceso de él como tomador de café. Y es, yo tengo críticos para la calidad del producto que estoy entregando al cliente y tengo críticos para el proceso. Así que si lo enfocamos en medición meramente, probablemente estemos hablando de procesos para lograr al final una calidad acordada. Lo que quiero decir es que la voz del cliente con el crítico para la calidad es meramente correlacionado a lo que el cliente está pidiendo. Entonces, aquí estamos midiendo la calidad que está saliendo en el producto. Cuando nos referimos a medir o críticos para el proceso, que sería CTP, en vez de CTQ, cuando es CTP, estamos meramente midiendo si la máquina está dando lo que tiene que dar, si la persona está rindiendo lo que tiene que rendir, si está cumpliendo las 8 horas, etcétera. Eso en ningún momento me da calidad, eso me mide que se esté cumpliendo el proceso. Mario. No sé si queda clara la diferencia entre CTQ y CTP. ¿Jerry? Sí, gracias. Con gusto. Luis, adelante. Sí, Mario, gracias. Con esto de la medición, hay elementos cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? En la medición que tenemos. Por ejemplo, el envío y el precio, teniendo tiempo y el valor, ¿verdad? Podemos asignar nosotros una medición para poder determinar si fue lo suficientemente veloz o fue lo suficientemente barato de acuerdo a la que nos están dando. Pero hay un elemento de calidad que entra, que es el sabor, o sea, si me gustó o si no le gustó al cliente. Entonces, esa parte cualitativa es como lo más difícil a veces de cuantificar, y es cuando también tenemos que ser creativos con las herramientas que vamos a utilizar para hacerlo. Correcto, y gracias por el aporte, Luis. En este caso, y hablábamos de la metodología de cómo recolectar la voz del cliente. Ahora, pongámonos en los zapatos de un restaurante con respecto a una cena. Probablemente usted tenga un buzón de sugerencias o tenga una encuesta, o le hayan pedido el correo y le llega una encuesta a su correo. Probablemente en la encuesta vaya a decir cómo sintió usted el sabor de nuestro restaurante. Agarren todas las encuestas y vean todos los buenos, o todos los regulares o todos los malos. Y se pongan en alguna meta. Por cada 10 personas que tengamos un 90% de buenos, o por cada, 100 personas que tengamos el 75% arriba de regulares. Ahí ya depende, como bien dices, de la creatividad de usar las herramientas. Pero igualmente todo es medible y todo esto ya está súper estudiado y existen herramientas para hacerlo.
pero es totalmente válido lo que estoy diciendo de cualitativo y cuantitativo. ¿Alguna otra duda con respecto a voz del cliente y críticos para la calidad? ¿No? Ya nada más, en forma resumida, decir que el CTQ es la forma en la que vamos a priorizar aquellas cosas que son indispensables para que el cliente esté plenamente satisfecho. Recordemos que en la voz del cliente podríamos tener, no sé, 30, 40 requerimientos del cliente, pero vamos a tener un punto donde necesitamos nosotros como organización definir qué es lo que es vital, ¿no? Qué es lo que es crítico para que podamos satisfacer al cliente. Si nos apegamos a la definición de calidad y satisfacción al cliente, entonces crítico para la calidad es eso. ¿Cuáles son cosas críticas que tenemos que darle al cliente para que esté satisfecho? Y fíjense, veanlo por el lado de los recursos. Si nosotros nos aseguramos que estamos apuntando hacia lo que es crítico, nuestra selección de recursos va a ser más inteligente porque vamos a poder darles al cliente lo que necesita sin estar desperdiciando en otras cosas. Entonces, por eso es tan importante que los procesos estén alineados a las necesidades y no a las necesidades que nosotros mismos vamos generando y que vamos haciendo que los procesos sean burocráticos. Excelente, Carlos. Gracias. Ok. El ejercicio dice como objetivo practicar el desarrollo de CTQs para necesidades del cliente. Entonces, uno de ustedes tiene que asignarse como un cliente, tiene que hacerse el cliente, y los demás son contrataciones que se hicieron para que sea un equipo de proyecto. El cliente, o ustedes como equipo de proyecto, tienen que preguntarle al cliente acerca de qué les gustaría con respecto a las finanzas. Estas finanzas, el cliente va a decidir si son las finanzas de la OM o finanzas personales. Pero ustedes se pueden preguntarle al cliente qué quisiera medir para que él esté satisfecho cuando ustedes le digan que esa métrica está en verde o esa métrica se cumplió. Después de que hagan eso, identifiquen dos críticos para la calidad. De lo que hablen con él, de esos requerimientos que el cliente les diga, yo quiero que en mis finanzas midan esto, midan lo otro, que eso identifiquen dos críticos para la calidad. Para así evaluar ese proyecto que ese cliente quiere. Entonces el cliente va a ser alguien que va a querer que le midan las finanzas. El cliente va a decidir si de OL o de PDA o finanzas personales, como sea. La idea de esto es de que ustedes le pregunten al cliente y tengamos dos críticos de calidad al final del ejercicio. Preguntas que debemos contestarnos. ¿Qué métricas aseguran la satisfacción de ese cliente? Y dos, ¿por qué consideran que esas métricas son críticas? ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? Yo propongo a mi cliente. Que era Henry. Sí. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles fueron las métricas que al final concluyeron que iban a satisfacerla a usted como clienta? Una de ellas era la entrega a tiempo y que los procesos ¿cuál es la palabra? Dios mío. ¿Me ayudan de libro, por favor? Sí, nuestra clienta, uno de sus requerimientos eran que se le pagara a tiempo y en forma a ciertos clientes que eran muy importantes. Entonces nosotros definimos que el porcentaje de cumplimiento de los pagos era uno de los críticos y la otra era que esos pagos se hicieran a tiempo. Entonces el cumplimiento en cuanto a pago y el cumplimiento en cuanto a tiempo. Ok. Muy bien. Solamente agregar que también el crítico era en cuanto a la calidad, que todos los pagos fueran bien aplicados de acuerdo a sus cuentas,
Qué importante es lo que está diciendo Samir. Muy interesante. Ujú. ¿Alguno otro voluntario de otra sesión? ¿Cómo le fue al grupo de Verónica? Hola, no fue bien dentro de lo que cabe. Okay. Porque digo que me robaron 4 minutos, insisto. Bueno, nosotros... pues bueno, nos pusimos un poquito ahí, tratando de armar un cliente porque como que éramos de diferentes áreas, pero finalmente acabamos en compras. Okay. Son los parámetros las métricas que veíamos para la satisfacción del cliente al querer adquirir un producto en tiempo y forma, era, bueno, primero tener una base de proveedores. Y que me podían tener los productos en tiempo, en forma, y que si no lo tuviera tenga yo una opción B o una opción C. Los tiempos de entrega de cada cliente, esa es la base de proveedores, los tiempos y los tipos de pago que me exige cada uno. Eran como nuestras métricas más críticas en ese sentido, ¿no? Y que me daría la satisfacción para poder tener el producto a tiempo. En el caso de compras de esta organización, ¿quién es el cliente? Nuestro cliente fue Francisco. Ajá, pero digo en visión mundial. Si agarramos el departamento de compras, ¿a quién sería el cliente final? Serían como nosotros, la gente interna de la institución. Exacto. Así que eso es importante que nosotros lo definamos. Definir qué calidad queremos de los productos, si es alimentación, si es vestido, lo que sea, ¿verdad? Y es para cuestiones administrativas. Adelante. Sí, hablábamos y comentamos que un ejemplo de educación, por ejemplo, comprar libros. Te dan libros para esa área. Genial. Entonces sí, era importante saber proveedores, no siempre los libros están disponibles en un solo lugar, a veces están agotados en encontramos uno solo. Y bueno, nos basamos un poquito más en el proceso de compra, que eran proveedores, entregas a tiempo y los tipos de pago. Una métrica ahí sería tener como mínimo 3 proveedores. Sí. Excelente. A ver. Muy bien. Continuemos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Creo que Jenny tenía la mano levantada. Todavía la tendrá levantada y ya se cansó, ¿cómo es? No, ya no. Estamos bien así. Ok, excelente. Muy bien, continuemos. Vamos por los objetivos SMART. SMART es una palabra en inglés que significa inteligente, pero cada letra significa algo. En este caso la S de specific serían específicos. Los objetivos tienen que ser específicos, los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser acordados con el cliente, con los clientes, tienen que ser realistas y tienen que tener un límite de tiempo. Hay muchos, y yo estoy seguro que todos ustedes han oído acerca de estos objetivos, de cómo formularlos de manera SMART, pero yo hice un compilado de ejemplos, solamente para que los tengamos más prácticos y no solamente como ya tal vez lo hayamos oído antes. Ejemplos de específicos. Mario, nada más. Adelante. Un punto que al final, o sea, una cosa es que tengamos identificados cuáles son los EPQs y cómo se miden, y otra diferente es que identifiquemos los objetivos, ¿verdad? Entonces, obviamente los objetivos pueden estar vinculados a ese CPQ como una forma de ponernos una meta y decir, bueno, tenemos que garantizar que el X% de los pagos se realicen en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos ligando el concepto SMART al CPQ, pero también podemos ligar el concepto SMART, por ejemplo, a los objetivos relacionados con un proyecto en cuanto a, número de revisiones del proyecto o a un Kaizen, ¿verdad? Porcentaje de acciones cerradas de un Kaizen. Entonces, el concepto de SMART aplica para cualquier momento donde queramos establecer un objetivo que queremos perseguir. Ya, nada más. Exacto. Muchas gracias. Ok. Dentro de específicos, aquí hay un ejemplo que creo que lo ilustra bien. Actualizar algunas bases de datos
Cuando vemos un objetivo de este calibre, lo único que nos damos cuenta es de que no dice nada. Pero si aplicamos el objetivo o la metodología SMART y ponemos actualizar la base de proveedores antes del 30 de julio, ya estamos diciendo cuál base de datos, que en este caso sería la de proveedores, y antes de cuándo estaría lista. Esto lo hace específico. Otra cosa que habíamos hablado es acerca de medibles. Cuando ponemos atributos generales como trabajar mejor, hacerlo de la mejor manera, a veces eso es muy cualitativo y hay veces que no se puede medir. Pero si yo pongo incrementar las horas de capacitación por persona de 200 a 220 horas, eso hace que un objetivo tenga mucho más credibilidad y a la vez medición. Así que yo podría decir que cumplí el objetivo cuando cada persona tenga 220 horas de capacitación. Alcanzables. Si yo pongo correr 100 metros llanos en 20 segundos, probablemente eso no sea muy alcanzable que digamos. Y probablemente no vaya a ser un objetivo, sino sea algo que ya estoy haciendo y lo quiero poner para después ponerle un cheque, dirían en Honduras, ponerle un cheque y decir ya esto está listo. Pero si yo pongo un objetivo alcanzable pero que me va a costar un poco de trabajo, es mucho mejor. Correr 100 metros llanos en 9.9 segundos. Eso representa un reto, pero es alcanzable. Que sean realistas, hacer todo lo posible para reducir lo que les decía anteriormente, hacer todo lo posible, no sabemos cuánto es todo lo posible para su oficina o para la organización o para el equipo de proyecto. Pero entrenar al 100% de la planilla en el uso del nuevo sistema que estamos usando, en recursos humanos, eso lo hace realista. Si decimos el 100% ya afirmó que tomaron el entrenamiento, o ya afirmó que están usando el sistema, o ya nos dimos cuenta por medio de la encuesta, etc. Y por último, ejemplos de límites de tiempo. Instalar el sistema financiero en 90 días. Eso no nos dice mucho porque esos 90 días podrían ser en enero, podrían ser en junio o podrían ser en octubre. Pero si yo utilizo, en vez de eso, implementar un sistema de control de costos para el mes de julio de 2013, eso lo que va a lograr es poner una fecha límite. O sea, yo puedo durar 90, 120, cualquier cantidad de días, pero sé que para julio de 2013 ese sistema de control de costos va a estar implementado. Dudas con respecto a los objetivos SMART. Y como bien lo decía Carlos, esto es una metodología de cómo hacer, en este caso podemos hablar de los mismos TTQs, de cómo hacer, ahora vamos a ver la formulación del problema o la oportunidad, pero al final esto nos ayuda como metodología para hacer o redactar algo que yo ando buscando de manera específica, medible, alcanzable, realista y con un límite de tiempo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, Mario, tal vez más un comentario. Realmente esto es bien importante al momento que nosotros estamos definiendo, ¿verdad?, nuestros objetivos, indicadores, incluso las mismas actividades, en poder tener esta práctica, ¿verdad?, de poder ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y darles un límite de tiempo, porque a veces nos trazamos metas que incluso no vamos a poder ni alcanzar, ¿verdad?, en todo el periodo que vamos a desarrollar nuestro proceso. Cuando ya graficamos un diagrama de Gantt o uno de Six Sigma, ¿verdad?, nos damos cuenta de que sin utilizar ese tipo de metodología, ¿verdad?, o de formas de redacción de objetivos, nuestro proyecto carece como de consistencia. ¿Sí? Correcto. Es bien importante eso. Correcto. Y como decía Carlos en la pura introducción de este webinar, el 80% de los proyectos mueren o fracasan por causa de una mala definición. Entonces, vea que estamos viendo una herramienta que nos ayuda a definir objetivos, problema, oportunidad, que ya lo vamos a ver enseguida, y esas métricas que van a dictar si todo lo que estamos definiendo al final del proyecto logra el objetivo. Eso es toda la parte de definición que estamos viendo. Gracias por el comentario, Luis. Excelente. Muy bien, si no hay más dudas, creo que podemos avanzar con la formulación del problema u oportunidad.
Para esto, me di a la tarea de conseguir unas cuantas preguntas para que ustedes las tengan, las puedan contestar y así que les ayude a formular el problema. Por ejemplo, ¿qué está mal o qué no está cumpliendo las especificaciones del cliente? Ya creo que estamos bien instruidos acerca de especificaciones del cliente. Fue el ejercicio que hicimos. Por ejemplo, Verónica que nos hablaba que ellos tomaron de la posición de compra. ¿Cuál era la especificación de ese cliente? Ella no lo decía. Tener más de 3 proveedores. Así que si no cumple eso, ya tenemos una oportunidad de mejora o ya tenemos un problema. Con esto les quiero decir también de que si una de esas métricas críticas para la calidad de estos clientes no se cumplen, ya tenemos una oportunidad de hacer un Kaizen. ¿Sí lo ven? Si ustedes ven que pusieron una métrica para su cliente y no se cumplió, hay una oportunidad de mejora. Hay que meter un Kaizen inmediatamente. ¿Cuándo y dónde está ocurriendo el problema? ¿Quién o quiénes se ven impactados con este problema? ¿Cómo se podría cuantificar este problema? ¿Y cuál es el impacto del problema? Estas preguntas, si se logran formular y si se logran contestar, vamos a quedar con un problema bastante robusto. Cosas que no debemos de usar son las causas potenciales. O yo creo que esto no se puede hacer porque tenemos una limitación del sistema, porque tenemos una limitación de reglas legales con el país. En el problema o la oportunidad nunca se usan causas potenciales. Yo creo que eso está pasando porque tal persona no está haciendo su trabajo. Eso no se usa, ni en las conclusiones ni en las soluciones. No se pone en el problema que la posible solución de esto sería establecer un sistema automatizado. Eso solamente queda para posteriores fases del DMIC, probablemente en análisis o mejor. Muy bien, entonces... Nada más rápido, yo sé que andamos apretados con el tiempo, pero nada más un punto importante. Esto, créanme que es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos en lo individual y como organización. Los exhorto a que estén buscando oportunidades de cómo definir mejor los problemas, porque a veces creemos que es un problema, por ejemplo, tenemos que contratar más gente. Ese es nuestro problema. Pero no, o sea, el problema tenemos que irnos a estas preguntas. Porque estas preguntas nos pueden llevar a decir, no, pero es que no necesitamos más gente. Lo que necesitamos es hacer más eficientes nuestros procesos. ¿Sí? O necesitamos comprar tales y tales cosas, cuando en realidad eso no es la solución al problema, eso es un parche al problema, pero no hemos definido bien el problema. Entonces nada más exhortarlos a que practiquen y nunca se sientan ya en un punto donde dicen ya no puedo mejorar en la definición del problema. Siempre tenemos oportunidad de mejorar en cómo definimos los problemas. Sí, es cierto. Perfecto, Carlos, gracias. Ok, y aquí les puse un ejemplo de un mal planteamiento del problema. Nuestros clientes están enojados con nosotros y tienen nuestros pagos atrasados. Yo creo que esto puede sonar familiar. Ese es un ejemplo de un pésimo, diría yo, un mal planteamiento de un problema. Un buen planteamiento sería, en los últimos 6 meses, eso nos está contestando el cuándo. En los últimos 6 meses, 20% de nuestros clientes, eso nos está contestando el cuánto. 20% de nuestros clientes más frecuentes están sobre los 60 días de atraso al pagar las facturas. El qué de este problema es el atraso al pagar las facturas. El parámetro actual de pago atrasado es de un 10% en el 2014. Esto impacta el flujo de caja negativamente. Este problema es un buen planteamiento del problema porque está contestando al menos 3 de las preguntas. Así deberíamos de nosotros hacer cada vez que tenemos un problema. Como Carlos nos decía ahorita y nos exhortaba, esto lo podemos practicar aún en nuestra vida.
Muchas veces tenemos algún malestar en nuestro cuerpo, pero no nos tomamos el tiempo para nosotros decir, ya tengo 3 meses con este malestar, 2 meses, y no planteamos, y pasa el tiempo, y no sé si les ha pasado, pero pasan los años y tenemos ese malestar, y aprendemos a vivir con eso. Pero de repente debamos de llevar el tiempo de cuándo comenzó, de cuánto tiempo ha pasado, y así vamos a lograr llegar al médico y decirle, tengo 6 meses, tengo 7 meses de tener este problema. ¿Alguna duda con respecto a esta sección del planteamiento de problemas o oportunidades? Comentarios, dudas. Recuerden que cada cosa que ustedes aporten enriquece más la sesión. Así que no sientan pena. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer esta actividad. La vamos a hacer grupando. ¿Ok? Así que les voy a pedir la participación de ustedes. El objetivo de esta sección va a ser elaboración de un problema. Instrucciones. De acuerdo a lo que ven en la imagen, desarrollemos un problema o una oportunidad que se deba de resolver. Muy bien. Tengo voluntarios o no. Alguno que me quiera ayudar para comenzar a plantear un problema sobre esto. Oración infantil. ¿Perdón? Luis, ¿me decís? No, algo relacionado, por decirlo de esa forma, no sé, algo. Okay. O desnudez, o sea. Okay. Luis dice que el problema en esta imagen podría ser la desnudez de las o los niños. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Vamos a hacerlo con las preguntas. Un problema podría ser en la distribución del agua, o no sé, la mala distribución del agua, o que no todos tienen acceso al agua. Muy interesante. Muy interesante, la mala distribución del agua. O el acceso al agua, no todas las personas tienen acceso al agua. Mario, Me oigo. aquí vemos también que le están dando agua de una olla de barro. Podría ser también el problema, hay un problema de agua a lo lejos de la comunidad, del pueblo, y podríamos estar pensando en una propuesta para comprar purificadores de agua para darle a los niños. Que los niños no tengan que beber, se puede observar agua contaminada. Entonces, eso es lo que nos refleja la imagen hacia nosotros. ¿Alguien más? Verónica dice que... A Verónica la estoy escuchando. Verónica, ¿no nos oyes? Sí, aquí estoy. Excelente. Aquí estoy. Muy bien. Tal vez nos puedas ayudar. ¿Qué problema ves en esta imagen? Bueno, no sé. Bueno, es que dando una expectativa, o siguiendo los lineamientos que dicen mis compañeros, sí, la falta de accesibilidad al agua, tal vez podría ser, no sé. Muy bien. Purificación, la higiene o captación de agua. Ahora, para recapitular todo lo que hemos hablado, ¿qué
¿Cuáles serían los objetivos a alcanzar según esta imagen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son esos dos objetivos que podemos decir? ¿Cuál es el objetivo? Yo creería, de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, que lo comparto, que tal vez los dos objetivos podrían ser el que todos tengan el acceso al agua, o el ampliar quizás el acceso al agua y que el agua sea de calidad. Exacto. Un objetivo que los niños y sus familias están teniendo acceso a un agua de calidad. Claro. O agua potable en sus hogares, no sé, algo así. Ok. Muy bien, entonces creo que estamos llegando a la conclusión. Y es de que el problema puede ser la distribución del agua, y el objetivo que va a buscar el proyecto que vamos a hacer, según esta imagen, es alcanzar dos objetivos principales, que es alimentar a los niños, o alimentar a estos dos niños o niñas que están ahí. Esos son los objetivos. Y el problema va a ser cuando se acabe esa agua, o va a ser cuando tengamos que distribuirla mejor. Ahora, no sé si ven que de repente, si hacemos preguntas con respecto o alrededor de la elaboración de esta oportunidad o problema, nos damos cuenta que es más fácil formular el problema. Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿qué es el problema? Y ustedes me decían, agua contaminada, acceso al agua, no todos tienen acceso, etcétera. Y si seguimos haciendo preguntas como el cómo, que ustedes también me lo contestaron, que es también la distribución, cómo la está distribuyendo, ahí ya estamos formulando un problema mucho más robusto. Ahora, podríamos hablar de cuánto y de cuál sería el impacto si esa agua se escasea. Si ustedes ven y aplicamos todas las preguntas que vimos anteriormente, la formulación de este problema sería mucho más sencillo si yo aplico todas esas preguntas. ¿Ok? Ahora, los objetivos, y por la imagen y por cómo está diseñada, es mucho más sencillo ver el objetivo. El objetivo es esos dos niños o niñas. Así que el tema acá es cómo podemos formular un problema de algo abstracto, de algo que no tengo yo en contexto, y que tal vez me invitaron a una sesión y requieren de mi ayuda. Yo lo único que tengo que llegar a hacer son las preguntas adecuadas y correctas. ¿Qué es el problema? ¿Cómo pasó? ¿Cuál es el impacto de si ese problema sigue? ¿Cuánto es el impacto? Etcétera. ¿Vale? No, quiero comentar que en la cultura de la mejora continua, nada nos va a ayudar mejor a definir un problema que ir a la gemba, ¿no? La gemba es el lugar donde suceden las cosas. Entonces, cuando ustedes están definiendo problemas o cuando un líder define un problema desde el escritorio, eso es una práctica anti-mejora continua. Es decir, nosotros como líderes debemos de asegurarnos de, si vamos a definir un problema, estar lo más cerca posible de los hechos, ya sea a través de las personas o a través de nuestra participación. Entonces, si vamos a definir un problema de la comunidad, pero nunca hemos estado en la comunidad o no tenemos personas que hayan estado en la comunidad, va a ser muy difícil definir el problema. Entonces, de ahí la importancia de que siempre es bueno ir al lugar de los hechos, o si no se puede, buscar métodos o formas para acercarse a través de las personas al lugar de los hechos. Excelente. Muy bien, para avanzar, porque el tiempo nos gana, hasta ahorita, y probablemente ya muchos de ustedes han visto lo que es el Project Charter, que es esa carta de constitución del proyecto que usamos en nuestros Kaizen. Si ustedes ven, lo que hemos cubierto es toda o la mayoría de esta plantilla. El problema de oportunidad, que es el que vi aquí, es lo que acabamos de revisar, de cómo se hace, cómo se formula, y cuáles son esas preguntas que nos ayudarían a contestarle y a formular este párrafo. Este párrafo es medular para todo el proyecto. ¿Por qué? Porque cada vez que yo venga, revisito este charter y lea el problema, me tiene que
decir si voy en la dirección correcta o no. Después tengo aquí los objetivos. Esos objetivos me van a ayudar a mí a solucionar el problema. Y también tengo algunos entregables, que tal vez son más pequeños, o el conjunto de entregables me ayuda a completar los objetivos y a la vez a solucionar el problema. El objetivo de este webinar era simplemente ayudarles a definir, ayudarles a darles herramientas para definir cuál era un CTQ, cómo recolectar la voz del cliente, también aplicar la metodología de cómo ser SMART a la hora de diseñar CTQs, el problema, la oportunidad y los objetivos. Y yo creo que el objetivo, hasta ahorita ustedes me van a decir si se cumplió. Por lo que yo sé es de que les tengo una sorpresa. Recuerden la imagen de la introducción. Esta. Sí. Ajá. Pero como ya sabemos definir, ya podemos decir qué es esto. Y esto es un pato. Así que con todo lo que hemos repasado ya vimos que no era un tiburón, ni un tronco, ni nada parecido, sino que era un pato, volando sobre el agua. Con todo esto quisiera nada más recolectar aquí lecciones aprendidas de ustedes y cuál fue un momento en el que ustedes dijeron esto me sirve, esto lo puedo aplicar en mi día a día y esto solamente para las próximas sesiones que vienen tomarlo en cuenta. En estos 4 minutos, si algún voluntario nos ayuda con lecciones aprendidas, ¿qué les pareció el webinar? ¿Y qué parte fue la que más les gustó? Adelante, por favor. Me levantó la mano Francisco. Verónica. Sí. Bueno, ya había visto algunas de las temáticas de aquí, pero me gustó mucho la sesión retomando algunos principios y sobre todo la parte de los objetivos. Creo que fue muy clarificador ir marcando cómo se debe desarrollar o redactar el objetivo en la parte específica, medida, alcanzable, realista y el tiempo de cumplimiento. Creo que fueron muy puntuales y fue una buena enseñanza. Excelente, gracias. ¿Alguien más? En mi caso, fue la parte de la oportunidad, el problema, ¿verdad? Porque si nos hacemos estas 5 preguntas de qué, dónde, quién, cómo, cuál, podríamos estar más claros en la definición, sin la suposición. Ok, excelente. Y aunado a esto, Jenny, decir que estas son excelentes herramientas para coacheo, porque muchos de ustedes son líderes. Entonces, esto es excelente para cuando están coachando a las personas y les llegan con una solución, regresarlos a decir, a ver, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo definiste esto? Porque eso va a ayudar a que verdaderamente estén aplicando las soluciones donde deben de ir. Y realmente tiene razón, es así, porque uno se enfrenta a ese tipo de cosas y como decían ustedes, a veces son cosas que solo se parchan, más en mi área, ¿verdad? Desde ahí, sino que no se busca la solución real del problema. Ok, ¿y alguien más con algo que se puede hacer mejor, que le gustaría que se cambiara o se mejorara para la próxima sesión? Recuerden que somos padrinos de la mejora continua y si no hiciera esta pregunta entonces no estuviera predicando el tema. Hola, Mario. Listo. Tal vez, como tú nos has definido los temas con anterioridad, podríamos hacer un estudio de caso para presentarlo. Eso sería muy interesante para experiencias desde colegas de diferentes oficinas, poder conocer en base a la teoría cómo podríamos darle una respuesta o de repente estudiar qué es lo que sucedió, ¿verdad? En unos 15 minutos, parte de la sesión. Ok, me parece muy bien.
Excelente punto, Luis. Creo que lo podemos hacer. Ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos algunos casos, tanto para lecciones aprendidas exitosas como lecciones aprendidas de obstáculos que nos hemos presentado. Y creo que este sería un excelente foro para poder comenzar con un tema de ese estilo. Genial sugerencia. Tal vez, Mario, en el tiempo de las reuniones del grupo, como nos estamos acostumbrando a esta nueva metodología, en el grupo de nosotros nos tocó como rapidito preguntar de qué área éramos para poder definir el problema, bueno, hacer el ejercicio, ¿verdad? Porque no había, en el grupo estábamos así como, ¿de qué? ¿Cómo? Entonces, un minutito para conocernos y poder ir aprendiendo la metodología. Ok. Sí, excelente punto también. Perfecto. Creo que el tiempo nos ganó. Cualquier cosa ahí nos pueden enviar un correo con sus sugerencias. ¿Qué sigue? Siguientes eventos. Bueno, ya tuvimos la de hoy, nuestra webinar de definición. Viene la de medición el 24 de febrero, al mismo día, misma hora. Después, ahí vienen las demás sesiones de preguntas y respuestas acerca del DMAIC. Carlos y yo estamos atentos a cuando ustedes ocupen, están reunidos en grupo y podamos llenar o satisfacer algunas de las respuestas que ocupen con respecto a lo que estudian. Y Carlos lo decía ahora, identifiquen una oportunidad de ayudar a alguien o que ustedes mismos puedan definir un problema, un objetivo y compártanlo con todos nosotros para enriquecernos nosotros también y aprender. Creo que de mi parte estoy muy contento por la asistencia. No puedo irme sin agradecerles también la participación. Creo que fue un excelente grupo que ayudó a que la sesión fuera amena. Y estoy abierto a sugerencias. Si quieren enviarme por correo alguna pregunta también acerca de la sesión, con mucho gusto. Yo voy a estar compartiendo este material, se lo voy a enviar a ustedes. Compártanlo. Si quieren hacer una sesión, les va a ayudar mucho que ustedes lo den a otras personas, les va a ayudar mucho en su crecimiento, así que los invito también a eso. No sé, Carlos, si quieres dar algunas palabras de cierre. No, eso que decías me parece muy importante, que ustedes, muchachos, son el equipo que mueve esto. En verdad así lo creo. O sea, ustedes son este equipo timón que está moviendo la mejora continua. Yo confío en que Dios les va a seguir dando sabiduría, etcétera, para que sigan moviendo esto. Entonces, por favor, no se sientan tímidos. Si ustedes ya aprendieron esto, compartan estos temas, siéntanse maestros ahora ustedes con los demás, practíquenlo, equivóquense por favor, porque eso es un indicativo de que vamos bien. Y no se pierdan el próximo. El próximo, yo ya sé el tema que va a haber con Mario, y esto es algo que ustedes me han estado pidiendo, me han estado diciendo, Carlos, ¿cómo cuantificamos los procesos? ¿Cómo cuantificamos los costos? Entonces, vamos a poder profundizar en el tema de los procesos y de cómo medirlos. Entonces, si yo fuera ustedes, no me perdería el siguiente. Excelente. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchachas, espero que les vaya muy bien en lo que resta del día y espero verlos en la siguiente sesión. Esperen más noticias y reflexiones de mejora continua también, todos los lunes, y nos estamos comunicando por correo. Saludos.